Bien, Dios le bendiga, hermanos, a todos. Vamos a orar para así presentar esto a Dios. Padre, gracias, venimos ante ti, ante tu presencia, Dios, reconociendo siempre tu poder, tu santidad, tu belleza, Dios, reconociendo también nuestros pecados, faltas, cadenas, rogándote siempre, Dios, que tú nos limpies, nos purifiques, nos ayudes a andar en santidad, en obediencia a ti, oh Padre. Te agradecemos porque en tu bondad, en tu misericordia nos has dado este día, nos has dado la oportunidad de estar aquí en tu casa y la oportunidad de poder estar delante de tu palabra, Dios. Rogamos tu misericordia para que estas palabras no sean solamente oídas, aprendidas, memorizadas o pensadas, sino que las podamos sacar en mayor provecho en la aplicación a nuestras vidas. Ayúdanos cada día a acercarnos más a ti, más a tu palabra, oh Padre. Te presentamos este momento, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, que sea tu palabra, Dios, transformando nuestras vidas, corazones y las vidas de los que oyen este mensaje, Padre. Danos de tu gracia, porque tu gracia es suficiente. Necesitamos de ti, de tu gracia. Que tu nombre sea glorificado, Padre, siempre. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios le bendiga nuevamente. Amén, amén. Vamos a estar hablando, como vimos en nuestra lectura devocional, vamos a estar hablando del Salmo 91. Salmo 91. Yo creo, no sé si hay estadísticas de los libros o de los capítulos más leídos, pero yo supongo que este debe ser el más leído. O ese es el 23, y yo creo que este es más leído que el 23. Este salmo que casi la mayoría de las personas conocen, un salmo de protección, mucha gente que duerme con ese salmo. ¿Cómo? Lo mantienen abierto, tienen en su habitación la Biblia con el Salmo 91 abierto, porque sabemos que es un salmo de protección, un salmo que habla de la protección de Dios. Y además de ser famoso, es un salmo de confianza, de protección, como ya hemos hablado. Es un salmo de sabiduría, porque es un salmo didáctico que nos enseña acerca de Dios, nos enseña acerca del cuidado de Dios. Entonces tenemos este salmo de confianza y este salmo de sabiduría. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a ir a los puntos, que es breve lo que vamos a ver hoy. Y el primer punto es la base de la protección. ¿Cuál es la base de la protección o del cuidado que se nos habla acá? Y lo dice el verso 1, dice el que habita, el verso 1 y 2, el que habita al abrigo de ¿quién? Del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a quién: esperanza mía, castillo mío, en quién confiaré. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra protección? Estar al abrigo de Dios. Amén. En otras palabras, también podemos decirlo como el carácter de Dios. La base de nuestra protección es estar al abrigo de Dios o el carácter de Dios. Nos habla de 4 nombres de Dios que vemos en Génesis. El primer nombre es el Altísimo. Este nombre de Dios, el Altísimo, lo vemos allá en Génesis 14, 18. Si vamos allá, para moverlo un poco a través de la Biblia, para ejercitarnos, mantenernos alerta. Génesis 14, 18. Génesis, primer libro de la Biblia, 14, 18. ¿Están allá? Dice, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
Altísimo sacó pan y vino. Entonces el primer nombre de Dios es Altísimo, que traducido en el griego sería el Elión. Y cuando vemos el Elión, ¿qué destaca esto de Dios? Bueno, esto destaca la fortaleza y la soberanía de Dios. Tenemos un Dios fuerte, soberano, tiene control de todos. Una persona lo conocían como Dios creador, y este nombre del Altísimo destaca estas dos cualidades de Dios, la fortaleza y la soberanía. El segundo nombre que vemos es omnipotente, que su traducción es el Shaddai. Si vamos ahí mismo al 17, Génesis 17:1, vemos donde aparece esta palabra, el Shaddai o el omnipotente. Dice: era Abraham de edad, Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vemos que Dios es soberano. Ahora vimos que Dios es soberano, que Dios es fortaleza, Dios es fuerte. Ahora vemos el Shaddai, que destaca o viene la palabra montaña y presenta a Dios como imponente, todopoderoso, de pie sobre la montaña. Cuando vemos la montaña vemos eso tan poderoso y tan imponente que es la montaña. Dice aquí que Dios es imponente y es todopoderoso. Entonces tenemos un Dios fuerte, un Dios soberano, un Dios imponente, todopoderoso. La tercera palabra que vemos es Jehová, que es de la traducción Yahweh. Allá en Génesis, seguimos en Génesis 2:4, vemos esta palabra. Génesis 2:4. Dice Génesis 2:4: esos son los orígenes de los cielos y de la tierra. No fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Vemos acá esta palabra Jehová Dios, el Señor Yahweh o Yahvé, el nombre más importante para Dios en el Antiguo Testamento y que tiene un doble significado. El primero es autoexistente, no necesita a nadie para existir, es autoexistente, activo, así es, y el Redentor de Israel. Entonces tenemos un Dios fuerte, soberano, imponente, todopoderoso, autosuficiente y Redentor de Israel. Y el último nombre de Dios que vemos es Dios, valga la redundancia, que significa o que viene la palabra Elohim. Allá en Génesis 1:1 dice, no lo sabemos de memoria, en el principio creó Dios cielos y la tierra. Entonces esta palabra Elohim, ¿qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Elohim viene de un término genérico, es decir, común, que habla de las deidades, de los dioses, etc. Pero acá es un nombre propio para el Dios verdadero. Y su significado es el fuerte, líder poderoso, deidad suprema. Vemos que la forma que es esa palabra es plural, que indica la plenitud del poder, la majestad, y dejando campo para la revelación de la Trinidad. Vemos que esta palabra significa Dios, aunque aquí está en plural, dándonos a entender que Dios es trino. Pero no queremos enfatizar en las características que nos dice el nombre. Y aquí nos dice este nombre que Dios es el fuerte, líder poderoso, deidad suprema y tiene la plenitud del poder. Entonces la base de la protección que tenemos está en el carácter de Dios. Tenemos un Dios soberano,
todopoderoso, fuerte, redentor, verdadero líder. Amén. Vemos otras imágenes de protección, o vemos imágenes de protección como abrigo. Sabemos que el abrigo nos protege del frío. Vemos otra imagen como sombra que nos protege del calor, del sol. Vemos la imagen de esperanza y vemos la imagen de castillo. Son imágenes de la protección de Dios que nos siguen hablando de cómo Dios protege al ser humano, cómo Dios protege al creyente en específico. Entonces, primero, esa protección está basada en el carácter de Dios. Pero ¿en qué más está basada esa protección? Como decía el hermano, él decía, el que habita, le decía usted, que moraba bajo la sombra omnipotente. Ciertamente, ya vimos el omnipotente, vimos la característica de Dios, pero hay una palabra, le decía morará. Es decir, hay una actividad, una acción de la persona para gozar de esa protección. Le dice morará, la Biblia dice morará. Esta palabra morará, junto con la palabra que está en el verso 1, habita, morará, habita, y junto con las palabras que están en el verso 2, mía, mío, mí, nos hablan de una persona que está en comunión con Dios. Una persona que pasó y se fue, no dice aquí que morará, que habita, que está en una constante comunión con Dios. Entonces, ¿quiénes son estas personas que gozan ¿quiénes son estas personas que gozan de la protección de Dios? Aquellas personas que están en comunión con Él. Entonces, hermano, debemos procurar siempre buscar la comunión con Dios. Debemos procurar siempre andar en santidad. La obediencia nos protege. Hay una profesora que siempre dice eso. Siempre, el otro día conversando conmigo, hablando sobre su hija, me dice, pero grábese eso. La obediencia nos protege. Cuando desobedecemos, recibimos el castigo que merecemos. Debemos obedecer, hermano, es lo mejor, obedecer como creyente. Dice Calvino, aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. Todo el mundo cree en la providencia de Dios, que Dios provee, Dios da. Y dicen que creen que Dios cuida a los suyos, pero confiar completamente en Dios, pocos son los que están dispuestos a esto. Roguémosle a Dios, hermanos, que fortalezca nuestra fe, de modo que podamos depender de Él, que podamos tener esta fe sencilla en Él, así como la tenía este salmista. Dice Spurgeon, tomar una verdad general y hacerla nuestra por fe personal es la más alta sabiduría. Nadie lo hace, pero es la más alta sabiduría. Cuando una persona toma esta verdad general y la hace suya por la fe. Entonces, hermano, debemos confiar en Dios, debemos confiar en su palabra. Entonces ya vimos la base de la protección de Dios, su carácter y la comunión. Su carácter y la comunión. Ahora vamos a ver cómo es el cuidado de Dios. Los versos del 3 al 8 nos dicen: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa del impío. Aquí vemos el salmista conversando con una persona, testificándole a una persona sobre lo que Dios
hace. Y para testificar sobre lo que Dios hace, hay que experimentar esa bendición de Dios. Hay una historia de una persona que estaba enfermo de difteria, de una enfermedad terrible. Estaba convaleciendo esta persona y la madre estaba llorando. Y una persona va de su madre y le dice: ya el muchacho está salvo, ya el muchacho está sano. Y le dice la madre: ¿cómo tú lo sabes? Y le dice: el Señor le habló al joven enfermo y le dijo estas últimas palabras del Salmo 91. Y esta persona que fue sanada luego va y cuenta sobre cómo Dios lo sanó a través de escuchando estas palabras. Y él decía: muchos no me creen, muchos tal vez cristianos no creen lo que pasó, pero es lo que me pasó y es mi salmo, decía esta persona. Entonces nosotros debemos testificar de la protección de Dios, debemos testificar de lo que Dios hace a nuestra vida. Y eso es lo que vemos acá en el verso 3, que una persona diciendo a la otra, dice: mira, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Todo el mundo, nadie quiere peste, nadie quiere enfermedad. Aquí habla de eso, Dios te librará de eso. Bueno, vemos aquí que habla también del lazo del cazador, es decir, de los engaños, de las calumnias, de las trampas que vemos que hay en este mundo. Dice: con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Por ejemplo, la gallina, vemos cómo cubre a sus pollitos con sus alas. Hay una historia de una gallina que una noche lluviosa se le apareció un roedor. Un roedor a acabar con sus pollitos. Y a la mañana encontraron a la gallina muerta. Parece que el roedor la agarró por el cuello y murió. Seca, estaba muerta. Pero debajo de sus alas estaban todos sus pollitos vivos. Vemos cómo esa gallina protegió a esos polluelos hasta el final. Es decir, la protección, cómo lo cubre del agua y todo ello que Dios da al creyente. Dice: escudo y adarga es su verdad, es decir, su fidelidad. Dios es fiel, Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. A la luz de Abraham, cuando vemos la historia de Abraham, vemos que en un principio Abraham tenía una fe débil, mintió sobre Sara, y pasan unos que otros acontecimientos. Creo que mintió con Abimelech. Pasan unos que otros acontecimientos y vemos cómo esa fe luego se va fortaleciendo, pero al principio era una fe débil. Y vemos lo que hizo Lot y cómo Dios nunca cambió. Dios permaneció fiel, Dios es fiel y no cambia. Nosotros sí, pero Dios no. Entonces vemos ese cuidado de Dios, ese es el testimonio del cuidado de Dios sobre las trampas, sobre las enfermedades. El verso 5, 6 y 7 nos muestran tres áreas del cuidado de Dios. El verso 5 nos muestra que en Dios estamos seguros todo el tiempo. Verso 5: no temerás al terror nocturno, ni saeta, ni huele de día. En todo momento, todo tiempo, podemos gozar de la seguridad, de la protección de Dios. Verso 6: en todos los peligros, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces estamos seguros en todo tiempo, en todo peligro. Verso 7: en todas las circunstancias caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Amén. La Biblia habla que el creyente va a sufrir. Dice San Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción. Dice 2 Timoteo 2:22, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Habla Mateo, los evangelios: si al árbol verde le hicieron esto, que no le harán a las ramas. Es decir, la Biblia promete, nos dice que va a haber sufrimiento. No nos dice que el evangelio va a ser color de rosa, pero nos dice también, hermanos, que Dios está con nosotros en la aflicción.
Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, hermano, no hay nada mejor que eso. Es el camino más fácil, como dice Warren Westfield, pero es el mejor camino que hay. Entonces, hermano, el que está en comunión con Dios goza de la protección con Dios. Veíamos a la luz de otro salmo que dice que Dios no hace acepción de personas. Creo que era el anterior que hablaba de eso, o otro verso, que Dios no hace acepción de personas. Pero dice aquí, hermanos, que los que confían en Dios y están en comunión con Dios, Dios los protege de una manera especial. Entonces, hermanos, procuremos buscar cada día más de Dios. Amén. Los versos 7 al 13 sigue hablando de el cuidado, de la protección de Dios. En específico nos hablan de la protección y el amor de Dios. Dice el verso 9. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Sobre el león y el as pisarás, y hollarás el cachorro del león. Aquí nos hablan del cuidado y del amor de Dios. Nos habla también de que hay ángeles que cuidan al creyente, ángeles protectores. Nos habla mucho de ellos. Ciertamente hay más ángeles que demonios. Ciertamente, ¿verdad? Así es. Hay más ángeles que demonios. Entonces Dios, hay más de parte de Dios que los que no están de parte de Dios. Dice que a sus ángeles Dios mandará a que nos cuiden. Este pasaje que es muy famoso porque el enemigo lo utilizó en la tentación, aquella tentación, omitiendo una frase ciertamente. Y este salmo nos habla de ese cuidado personal, de esa protección que nos da Dios. Dice la parte final del 13, sobre el león y el as que pisarás. Hay otra traducción que es, no importa lo fuerte o lo minuciosa, vamos a decir así la palabra, que sea la tentación, habrá fortaleza insidiosa. Es decir, no importa sea cual fuera el disfraz en que venga, o fuerte o insidiosa, podemos gozar de la protección de Dios y descansar en su cuidado. Así como es fuerte el león, el dragón, o insidiosa lo sorprendente que puede ser la tentación o el ataque, podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su amor sobre nosotros. Él nos amó. Los versos del 14 y 16, ya para terminar, nos hablan de las promesas divinas de protección. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿qué haré? Yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me gustaría terminar leyendo un fragmento de algo que nos dice Siglo. Siglo nos dice lo siguiente. Aquí vemos 8 promesas del Señor. Primero el rescate. Se lo libraré. El rescate es la primera promesa. Cuando hablamos de rescate, hablamos de una acción interventora. Vemos también, además del rescate, la seguridad. Habla de lo pondré en alto. Ya vimos el rescate, que es lo libraré. Esa es la primera promesa. Segunda promesa, dice Siglo, es seguridad. Es decir, lo pondré en alto. Es decir, fuera de todas las amenazas. También sigue diciendo, otra promesa es oración contestada. Dice, me invocarán.
Yo le responderé, compañía en la necesidad de liberación, Él estará con nosotros. Quinta promesa, reivindicación, lo glorificaré. Sexta promesa, realización personal, lo saciaré. Y la última promesa es el gozo de la salvación, la repetimos. Rescate, lo libraré. Seguridad, oración contestada, compañía en la necesidad, liberación de peligros, reivindicación, realización personal y gozo de salvación. ¡Wow! Cuántas bellas promesas vemos en estos últimos 3 versos. Ahora bien, vemos también cómo estas están en todo el proceso de salvación, desde el inicio hasta el final, y cubre todas las necesidades del camino, es decir, cubre todo, esas 8 promesas. Hay 3 condiciones que cumplir. Primera es amar a Dios, el amor que anhela aferrarse al amado. Segundo, conocer su nombre, es decir, vivir con el Señor a la luz de lo que Él ha revelado sobre sí mismo. Y tercero, la oración. ¿Cuáles son las 3 condiciones para esa 8 promesa? Amar a Dios, el amor que anhela el amado, conocer su nombre, vivir bajo la luz de lo que Él ha revelado y por último, la oración. Roguémosle al Señor, hermanos, que nos ayude siempre a estar en comunión con Él. Qué bello es este salmo, cuántas hermosas promesas vemos acá, hermanos. Qué hermoso este salmo. Roguémosle a Dios que nos ayude siempre a estar en comunión con Él, a buscar cada día de Él en oración y en su palabra. Padre, gracias por este salmo, gracias por esta tarde. Ayúdanos a procurar habitar, estar cerca de ti y morar en comunión contigo, estar en comunión constante contigo. Porque no hay mayor bien, Dios, que el hacer tu voluntad. No hay mayor bendición que buscarte. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios bendiga al hermano José por la exposición de su palabra. Y de inmediato vamos